Hola, de nuevo acá en Para Compartir, el programa de Sil Romero y Pato Brusa que se emite desde La Plata, Argentina, para el mundo. Me llamo El Villorio y estoy para compartir con ustedes un sueño, el sueño de las personalidades que nos visitan, que nos van a contar cómo los hicieron realidad. Hoy tenemos el honor de recibir a Jorge Rama. Jorge Rama nació en Lanús y es platense por adopción. Estudió dibujo, pintura e ilustración en la Academia Panamericana de Arte. En la Universidad del Salvador cursó seminarios de comunicación visual y lenguaje visual urbano. Estudió en La Plata con destacados maestros como Alicia Dufour. Comenzó a exponer en 1978 y desde entonces ha participado en casi 400 muestras colectivas e individuales. Es profesor de dibujo, pintura y lenguaje visual en la Peña de las Bellas Artes de La Plata, entidad donde también se desempeña como director pedagógico. Ha obtenido numerosas distinciones y premios. Es artista patrimonial de importantes museos, tanto argentinos como extranjeros. Esta síntesis es asaz insuficiente para describir la brillante trayectoria de nuestro invitado de hoy, pero el tiempo nos corre. Así que, bueno, le vamos a dar la bienvenida. Es una gran alegría y un gran honor que hoy, Jorge, estés acá con nosotros. No, bueno, para mí es un gusto muy grande y agradezco la invitación. Es un placer hablar con vos, Elvira, y poder expresarse desde otro lugar. Me parece muy Es importante. una simple charla de amigos, pero con temas que traen ustedes que son muy interesantes. Está bien, Sabes espero. que la pregunta que yo siempre formulo, que es ya costumbre en estos programas, ya más de 20 que llevamos, es ¿cómo fue el despertar de la vocación Mm. en ustedes? En vos, ¿cómo se gestó esa pasión que tenés por el arte? Bueno, en realidad debo decirte que yo no tengo una fecha precisa como para decir, me definí por hacer la carrera que tenga que ver con el arte, con el dibujo, la pintura, porque desde que yo recuerdo, como lo he dicho en otras oportunidades, desde que tengo memoria, para mí siempre dibujar o pintar fue una forma de expresión Claro. eh, muy propia mía, muy genuina. Y con el tiempo formó parte de mi manera de ser, de mi manera de relacionarme con el mundo, por así decirlo. Y cuando tuve que decidir sobre qué seguir, qué estudios cursar o qué carrera en ese momento, nunca dudé. Me gustó en algún momento, te soy sincero, arquitectura, Bueno, siempre tienen por una la relación. relación, Como claro, viste, la hay muchos relación. arquitectos que Sí, sí, hay muchísimos sí, arquitectos que lo tienen como base y después se vuelcan a la exacto, parte sí. artística. Pero también me interesaba mucho humanidades, por ejemplo, sociología o psicología. Pero a la hora de decidirme por una formación, era tanto lo que yo disfrutaba con el estudio de lo que me gustaba que no se podía comparar con otra cosa. Así Claro. que no fue algo de lo cual yo pude pensar en dudar o en tener, ya digo, dudas o incertidumbres con respecto a lo que iba a seguir. Claro. Bueno, así que era algo innato en vos. Sí, No, tal porque cual. muchas personas ¿viste? Empiezan una carrera Sí, y sí, sí, después sí. advierten que lo que quieren realmente es otra cosa, ¿no? Sí, seguramente. Lo que pasa es que muchas veces la elección de la carrera para lo que uno se va a formar tiene que ver con las salidas laborales que pueda haber Claro, bueno, después. también sí, está eso. Pero Y yo, aunque yo creo que es un error, bueno, claro, exactamente. es un error porque si haces algo que no amas, No, mm, bueno, en el caso
Tuyo es En el distinto. caso mío, yo en Sí, realidad siempre tuve que pensar de qué manera podía vivir o podía compaginar las claro. cosas con lo que me gustaba. Compatibilizar lo que te... Exactamente. Pero no dejar de lado eso que para mí era tan importante, ¿no? Jorge, ya entrando en tema, realmente el manejo del color que haces vos es una cosa fantástica, ¿no? Bueno, Yo me muchas puse a gracias. pensar, me puse a pensar que Kandinsky decía que el color refuerza la imagen y Mm, la obra. Malevich, bueno, Malevich es como sí, el introductor de la sí, abstracción, ¿no? sí, sí, Se manejaba con colores muy limitados, sí, ¿no? sí, sí. Blanco, negro, qué sé yo. Y después Miró, por ejemplo, bueno, afirmaba que el color puro no carecía de importancia No para tenía él. trascendencia, No era no trascendente, era trascendente. exactamente. ¿Cuál es tu concepción al respecto? Mira, En tu obra, ¿qué sí. importancia le asignás vos? En el caso mío, hablando muchas veces con colegas que me preguntan, Sí, no exactamente lo que vos me estás diciendo, sí, pero por ahí surgen algo, conversaciones sí, respecto de relacionado. eso. Yo siempre digo que si yo me tuviera que definir, yo me definiría como un colorista, por Ah, la importancia que le doy al color. El lenguaje que practico posteriormente a la concepción del color, en mi caso es secundario. Yo en este momento, ya desde hace unos años, estoy en lo que puede ser una abstracción geométrica o una abstracción geometría geométrica, sensible, exactamente. eh, pero puede llegar a ser otra cosa porque es el resultado de un proceso. Yo he pintado de otra manera, con otro tipo de características Sí, en otras épocas de mi vida, por ahí con connotaciones más figurativas en algunos casos, con relaciones más figurativas, no realistas, pero sí donde se remitía a una figuración. Si vos te pones a pensar, la geometría no es una abstracción total, porque siempre hay no, una forma geométrica que te remite a una forma. Hay algo, ¿no es exactamente. cierto? Entonces, Son muy pocos los cuadros tuyos que vos no pones cosas geométricas. Yo he sí, visto alguna obra donde pones algo que no sí, tiene la forma geométrica, por sí, sí, ejemplo. sí. Me ha llamado la atención Sí, eso. porque en realidad muchas veces yo me he puesto a pensar, siempre mi visión de las cosas fue geometrizada. Aún en el caso de cuando yo era estudiante, me fascinaba el lenguaje que tenía la geometría. Eh, a la vez hay un contrasentido con eso, porque la geometría tiene una característica de rigidez en cuanto a la concepción como lenguaje, como Y vos expresión. le impregnas mucha vida a lo Pues, que haces. entonces siempre traté de que el color fuera un vehículo que Un para mí, protagonista. exactamente, exactamente, Pues yo he observado que vos haces series, sí, ¿no? O sea, cuadros que tienen la misma concepción pero que son pero que son distintos. distintos, sí. ¿Eh? Como por ejemplo la llamada alineamientos. Lineamientos, ¿Qué otras? improbables simetrías, abstracciones geométricas, simbologías, quadratum, hay varias, Sí, ya ni me por eso acuerdo. digo, hay varias. Ahora, ¿qué determina en vos la elección de determinados temas? En realidad la respuesta es muy simple, porque no puedo en una obra poner todo lo que imagino. No, claro. La verdad, si te lo tuviera que pensar con Sí, una sí, sí, respuesta que sí. fuera sencilla de entender, es así. Por ahí empiezo a trabajar sobre una obra y esa me va llevando a otras que se enlazan con esa. Claro. Entonces, no desestimo lo que me puede ir apareciendo y sigo con otra obra y sigo. Y a veces se producen series que son muy numerosas, de muchas Sí, obras. sí, sí, Y en sí. otros casos no, son por ahí cuatro o cinco trabajos nada más. Pero, por ejemplo, vos mencionaste lineamientos. Sí, De la serie Lineamientos yo trabajé muchísimo porque trabajé varios años. Y te quiero contar una anécdota. Cuando yo sí, empecé a trabajar lineamientos, yo había hecho una muestra en la Fundación OSDE en el año 2016. Y me acuerdo que fue una muestra que la curó María, mi esposa, que ah, siempre qué hace bueno. curaduría de las muestras en general. Y, y fue Dalmiro Sirabo. Y yo en esa muestra muy amigo mío siempre, Sí, Dalmiro venía a mis muestras y hablábamos.
y yo había presentado un cuadro que tenía que ver con las líneas, con los lineamientos. Sí. Entonces, era un cuadro muy, muy sintético y que lo único que tenía era como un lenguaje de líneas horizontales, con color. Él lo observó, lo estuvo mirando y después de unos días, me Sí. llama por teléfono a casa. Me dice, Jorge, estuve pensando, ¿qué vas a hacer con esas líneas? Le digo, ¿por qué? ¿Te parece? Dice, da para mucho, me dijo, da para mucho. Y yo digo, vos sabés que yo pensaba lo mismo, pensaba empezar una serie para... Sí, 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 me dijo, me parece muy bien. O sea que a él le pasó también, Viendo viendo esto, qué eso, que bueno. se podía seguir trabajando sobre una Qué idea. interesante lo que es este proceso de gestación de la obra, Sí, ¿no? sí, Como sí, decía Miró, que él le daba más importancia a ese proceso de gestación que después a la construcción de la obra en sí misma, porque sí. después era como, es decir, lo técnico, digamos. Sí, después es lo que es factura, digamos, lo que es la parte de realización, la terminación técnica Claro, o y yo de lenguaje. te quería preguntar algo, porque existen pintores que exteriorizan o qué sé yo, a través de sus obras eh, eh, transmiten sus sentimientos, sus sufrimientos, es decir, sus vivencias. Y tu pintura parecería ser un poco más aséptica, ¿no es Sí, cierto? sí, ¿Cómo definirías ese estilo? Ya vos dijiste hoy que es una abstracción geométrica, ¿no es sí, cierto? sí, Pero bueno, gente como Kandinsky, a través de la abstracción, quiso demostrar la espiritualidad humana. ¿Qué claro. es lo que vos querés demostrar? A ver, Bueno, en realidad yo no pretendo con una obra demostrar algo porque tenga una idea como precisa a la obra. transmitir, qué sé Sí yo. transmitir, Sí. sí, porque yo por empezar trabajo desde un lugar que yo denomino lúdico, ¿no? Es decir, es un Sí, juego lo que sí, sí, yo es que hago. el juego está presente en la cosa. Claro, porque yo disfruto lo que estoy haciendo y Claro, retomando un poco el inicio de tu pregunta con respecto a Miró, que decía que era más importante la realización que la obra en sí terminada, sí, lo que ocurre que en la realización de la obra, en mi caso, yo me identifico con sí, eso, existe un disfrute natural en el trabajo que cuando la obra se completa ya se termina. Es decir, después aparece otro tipo de satisfacción o no, de claro, cuando sí, quede sí, el sí. trabajo, que tiene que ver con la mirada del otro, con lo que completa el otro, con lo que se puede Tan identificar, importante, con la interpretación que puede hacerle. tan importante. Y respecto a lo que vos transmitís con una obra, yo te puedo decir por experiencia que eh, he tenido tantas devoluciones de lo que yo hago, tan Ah, diversas, sí, en algunos casos de colegas, de gente muy prestigiosa, en otros casos de gente que quizá no tiene conocimiento previo de lo que ve, que es muy valioso lo que te devuelve porque es algo muy genuino. exactamente. Porque es como conmoves al otro con Exacto, lo que cómo haces. llegas a la otra persona. Que todo eso te da que pensar siempre que no importa tanto la propuesta. Es decir, vos quizá puedas proponerte estar expresando algo, ¿Cómo lo pero, recibe el pero el otro? otro lo va a recibir de otra manera. Eh, Eso tiene que ver, por supuesto, con lo que es la emisión y la percepción de una imagen. ¿Viste? Como, siempre pienso yo en la teoría de que hay un emisor, que es el Sí, pintor, el artista, y un receptor, y hay un círculo entre los dos desde que ya. se completa de diversas Es un formas. camino de doble mano. Exactamente. Entonces, eso también te das cuenta en la docencia cuando vos Ya, trabajás con ya esa... vamos a llegar a la Sí, docencia, porque es muy sí, importante es en tu muy vida importante, también. sí, sí, sí. También. Decime una cosa, ¿hay algún paralelismo entre lo que es tu forma de pintar y tu vida? ¿Vos sos así, estructurado, prolijo, todo? ¿Sos así Ah, o no? tendría que estar mi mujer acá, porque si no... No, 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 no. Tendríamos que haberle No, no, invitado no. ya que ha sido No, tu no. curadora. Soy, literalmente soy un desastre. Soy un desastre. Te puedo decir, mi mujer a veces me No, porque dice, todo le da la impresión de sí, una no, cosa no. perfecta. No, pero eso es un costado de mi personalidad que se ve nada más que en la pintura. Ah, Lo bueno. demás no. Por ejemplo,
cómo dejo el placar, o Ay, no me hables. no quiero ni traerlo a esta conversación No, porque mejor. no quedó bien. No. El taller, por ejemplo, es mi lugar de trabajo y te digo que entro yo solo porque, claro, porque Es dejo las como mi cosas en algún escritorio. lugar, claro, dejo las cosas en El día determinados que alguien lugares, pretende arreglar algo, no no encontramos encuentro nada. nada, exactamente. Pero hay como un equilibrio en eso también. Hay un Hay un equilibrio. Hay equilibrio. un Hay un equilibrio, equilibrio. es cierto. Sí. Decime, Jorge, ¿vos hay alguno de los grandes maestros de la abstracción, sea Malevi, sea Kandinsky o Miró, bueno, por los Sí, que yo más conozco, porque yo no soy especialista en arte, que te haya influenciado, que mira, haya sentido así la sí, impronta? yo lo reconozco abiertamente porque fue una etapa de mi estudio que tenía que ver con trabajar sobre distintos maestros y trabajábamos con los clásicos, por ejemplo, recuerdo al Greco que trabajamos mucho en la parte compositiva, a Van Gogh en la parte de expresión, y a mí siempre me atrajo mucho Petoruti. Ah, Siempre Platense sí, también. platense y aparte también muy interesante porque él tenía una obra que era contemporánea a la de Picasso en otro lugar del mundo y había una similitud en cuanto a realización, al cubismo, Sí. a los Él fue un innovador sí, totalmente, y fantástico, con una carrera muy fantástico, compleja y fantástico. un gran Estuvo maestro. mucho en Francia, Sí, él, sí, sí, ¿no? sí, sí, y fue importantísimo. Y realmente tuvo también allá mucha... Sí, a nivel universal es importantísimo Sí. Petoruti. Y vos sabés que cuando yo vine a La Plata, que me Y él vine que a le radicar acá, gustaba mucho el azul, como vos. sí, 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 es verdad. Y las líneas también. Sí. Eh, Cuando yo vine a La Plata, me contacté en ese momento con Rafael Martínez Pintos, que era un Ah, escultor. sí, sí, No sé sí, si sí, lo habrás sí. Sí, lo he conocido. oído de nombre. Bueno, una persona encantadora, Mm. muy, muy amable, muy buena persona. Y bueno, yo estaba empezando recién y mostraba mis cosas de la manera que podía, no conocía el medio. Tímidamente. Sí, es verdad, con mucho cuidado. Él me alentó mucho y me dijo que Alicia Dufour había sido discípula de Pettoruti. Mira, Entonces, cuando él no me cuenta sabía. eso, yo que estaba buscando un artista para ir al taller, ¿viste? Había Sí, pensado sí, 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 en sí, varios que conozco. habían, no quiero hacer nombres porque yo No, no, tengo no, una está elección, bien, sí. pero había varios en La Plata en ese momento y muy importantes. Y cuando me dijo que había sido discípula de Pettoruti, es como que yo dije, no, tengo que ir. Palabra santa. Bueno, y estuve con el taller, en el taller de Alice estuve 3 años largos, 3 años y medio, y realmente te puedo decir que Te abrió un sí, me panorama. dio vuelta como un guante, porque yo me acuerdo que yo venía recién recibido y ella me decía, olvídate de la academia y ponete a pintar. Está Y yo decía, bien. ¿cómo me tengo que olvidar de la academia por lo Claro. que me costó recién? Pero con el tiempo entendí las cosas que me quería decir, me enseñó muchísimo sobre color, mucho. Era una gran artista y era una gran docente también. Muy, Bueno, muy. eso es muy importante, Sí, ¿no? sí, sí, sí. Justamente hablamos de la docencia y vos sos un destacadísimo pintor, pero también has sentido el llamado de la vocación Sí, sí, docente, sí, sí, ¿no? sí, Yo te digo, personalmente pienso que la enseñanza tiene algo de mágico, algo de sobrenatural, ¿no mm, es cierto? Porque precisamente a raíz de lo que decías de Alicia, eh, la enseñanza no es solo enseñar a hacer un trazo o algo, es descubrir la personalidad del otro, ¿no es sí, cierto? sí, Es enseñar sin encorsar o sin transmitir vos tu propio, porque a veces claro. el maestro siente ¿cierto? Sí, Vos te das sí, cuenta sí, que lo quieren hacer a su imagen y semejanza, sí, y sí. no. Eh, es un... Y a veces, perdóname, a veces el Sí, maestro siente esa necesidad y a veces no la siente el maestro y sin querer genera en los alumnos tal claro. admiración que es difícil de pilotear, decirlo de alguna Claro, manera, y para porque, después decirle, bueno, encontrá vos tu propio claro, estilo, tu exactamente, propia forma exactamente, de ser, ¿no es exactamente, cierto? sí, sí.
Yo te digo que tuve oportunidad de asistir a una de tus clases en ese programa tan hermoso que se hizo De probarte. Sí, claro, que se sí, hizo entre los dos. sí, La Peña de Bellas Artes y ProArte, que fueron sí, 4 clases. La clase de pintura a mí sí. me deslumbró realmente porque, bueno, claro, eso me imagino que no se podrá hacer siempre, pero vos llevaste la pintura y el autor de la Sí, pintura. sí. Ay, contanos, ¿cómo Bueno, estructuras vos tus clases? bueno, eso fue una idea que yo tenía porque las clases de lectura de obra son muy Sí, comunes en los clásicos, sí, sí, los cuadros que todos conocemos, claro, los sí, sí, clásicos, sí. bueno, en donde hay incluso bibliografía escrita, hay Oh, referentes, bueno. claro. Y a mí lo que se me ocurrió cuando surgió lo de la charla de Probate, que fue una cosa que si vos recordás, nosotros la habíamos programado hacía muchos años como para hacer en el centro de escribanos, en el Sí, colegio. en el Y colegio de después, escribanos se quedó en la nada. era en la nada, después vino la pandemia y Bueno, después... yo éramos con Eduardito Migo Exactamente. y yo digo, pero ¿cómo? Bueno, esas cosas que, bueno, Sí, bueno, y a mí me quedó, porque realmente, te digo, tuve un éxito bárbaro, viste que, estuvo genial, la verdad que estuvo muy no, bueno. Todas las clases estuvieron todas las buenas. clases estuvieron buenísimas, pero a mí me llamó la atención esa, la tuya, cómo didácticamente vos pudiste llegar a todos y cada uno. Mira, en realidad fue un poco también atrevimiento de mi parte, porque si No, bien conozco a los faltaba. artistas, pero Bendito yo atrevimiento. en ellos les dije que me interesaba hablar de obras que tuvieran que ver con la cercanía, es decir, con obras que todas las podemos ver, todas las Sí, sí, personas sí, en una sí. muestra, en otros artistas de La Plata. Todos aceptaron encantados porque Sí, son muy, muy divina. buenos compañeros. Y yo lo que sí les dije, y es lo que hago habitualmente, yo no hago una interpretación de la idea o de la obra en su aspecto conceptual. Lo que yo hago es una lectura personal de lo que veo, que puede ser, que obviamente es subjetiva, Es subjetivo, sí, pero pero que le puede aportar algo como si fuera una devolución. Y lo que me pasó ese día con, por ejemplo, con Gloria Guindani, con Mario claro, Feller, con divina. Estela Nieto, con Mario Feller, que fueron varios de los que estuvieron, que me decían que yo le había dado cosas de la obra que ellos mismos no la habían pensado. Pero Fantástico. es natural, Elvira, porque cuando Pero uno qué está haciendo lindo, algo, ¿no? no lo estás pensando lo que puede, lo que decíamos antes, lo que puede pasar en el otro. Entonces, Sant'Angelo también fue uno de los que me... Sí. Y a mí me encanta eso porque te permite, primero, que si el alumno está viendo algo que vos le haces como una lectura que es personal y subjetiva, le abrís la puerta para que ellos puedan observar de una manera, desde un lugar distinto al del aprendizaje que puede ser una simple copia o un análisis frío de lo que es un trabajo en la parte técnica. Y son cosas que funcionan como disparador. A todos nos sirve como No, pero es disparador. fantástico porque a veces, claro, uno, por ejemplo, que no es especialista en arte, yo siempre pongo la premisa esta. Las obras de arte no se hacen para un círculo áulico ni No. para los críticos, se hacen para todos, para Sí, el que sí, quiera sí. apreciar el arte, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva y desde ese lugar yo me permito a veces hablar algo porque Sí, no soy pero es que de ese tiene, palo, claro, tiene que ser así porque pero te quiero decir qué interesante todo lo que despierta en uno, sí, sí, eso, ¿no es cierto? Y qué interesante que alguien te marque determinadas cosas que en una primera oportunidad por ahí no las viste. sí, porque por ahí pasás y no lo percibís o pasás. Lo que pasa es que, eh, bueno, yo al conocer lo que es el lenguaje visual y trabajar sobre el Claro, lenguaje visual, tengo también sí, una apertura distinta por el concepto previo que puedo tener. claro, ya tenés una Lo preparación. que vos tenés como texto escrito que está puesto en palabras que culturalmente todos las conocemos y sabemos los significados que tiene cada palabra, y vos podés interpretar un texto de distinta manera, pero hay como una guía conductora de ese texto que te lleva a un concepto determinado. En lo visual, ese Es un concepto lenguaje es también. un lenguaje, pero desaparece ese hilo conductor que establece un relato, porque es más subjetivo. Es un poco como con la música. Cuando vos, Tal cual. ahí hay una diferencia
entre lo que es la música y lo que es lo visual, porque nosotros tenemos la necesidad de una comprensión intelectual de lo que vemos, y no pasa lo mismo con la música, donde simplemente utilizamos la sensibilidad, lo que oímos pasa por nuestra sensibilidad. Entonces yo hago un parangón entre las dos cosas para que la gente o los alumnos o la gente que quiera ver se desprenda un poco de esa estructura. Sí, sí, de preconcebido. Exactamente, para poder ver una imagen, ¿qué le pasa con una imagen? No importa lo Bueno, que y le pasa. además el tiempo que uno se tiene que dar para Sí, ver, por ¿no? Porque supuesto. yo a veces veo a la gente que en los museos va, pi, 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 pa, Sí, ya sí, vi sí, todo. sí, sí, Pero hay que estar frente a una sí, obra y sí, dejarse atrapar sí. por lo que esa obra te Y transmite, ¿no? sí, sí. Eh, El tiempo de observación eh, es importante. claro, es Es muy importante. importante. Jorge, bueno, ya que vos sos, además de un eximio pintor, un gran maestro, ¿qué les transmitirías? ¿Qué consejo le darías a aquellos que quieren dedicarse a la pintura o a la docencia del arte? Bueno, cumplir un sueño, digamos. Eh, ¿Qué tendrían que hacer según vos? bueno, yo podría hablar de mi experiencia personal, pero no es más que eso, porque eso Ni puede ser, nada más ni nada bueno, menos. pero te quiero decir que depende de cada uno. Sí, Pero en el caso de los que tratan de iniciarse en el arte, sí. yo una de las cosas que le digo es que traten de proveerse de la mayor cantidad de herramientas posible para llegar a tener un lenguaje propio. Es decir, eh, No no, copiar, exactamente, exactamente, crear. exactamente. La creación en el arte es lo más importante. Sí, sí. Después Si no, no hay arte. claro, porque digamos, eh, vos podés tener la posibilidad de hacer algo que pueda ser similar a lo real, pero tiene que tener un componente, tiene que tener una mística, tiene que tener una poesía, tiene que tener una parte creativa que lo diferencie de una imagen común. De hecho, cualquiera que haga algo, aún tratando de hacerlo de la mejor manera posible, lo más parecido posible a lo real, siempre va a ser una interpretación de lo que está viendo. Por consiguiente, va a ser una interpretación propia de lo que haga. Entonces, si vos a eso le sumás la posibilidad de tener herramientas, de conocer, de tener algún conocimiento de lo que son las reglas Sí, compositivas, la parte teórica de color, cosas que te claro. sirvan para establecer. Pero yo siempre digo qué interesante es imprimirle el sello personal. Sí, Yo veo un cuadro tuyo y digo, ese es un rama. sí, bueno, lleva tiempo llegar a eso. Para mí Sí, me es imagino. muy Me satisfactorio que imagino que pase. Sí. nada, nada es fácil. No, porque vos tenés que, digamos, mostrar una forma de hacer algo, una imagen que te es propia y que después, aunque vos tengas distintos temas o hagas distintas cosas, por ejemplo, surge un salón, como hace poco hubo un salón muy importante en Astilleros, viste que Es el Astilleros, astillero, sí. bueno, y a mí me invitaron para participar. Y a mí me llamó la atención que me invitaran para participar, porque yo soy un pintor catalogado como geométrico, como abstracto, Mm, y generalmente los salones que tienen un tema eh, tienden más hacia la parte a los figurativa. figurativos. Entonces, una cosa que pregunté de entrada, digo, ¿puedo hacer lo que yo quiera? Sí, 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 por eso te con invitamos, plena hacer lo que libertad. quieras. Bueno, entonces la propuesta era tomar un rezago de lo que era astillero, cualquier rezago, ellos preveían de pedazos de chapa, de madera, Qué de redes, lindo. y con ese rezago hacer una obra. Y para mí Qué fue un desafío, sí, interesante. muy Un interesante. desafío. Un desafío Mm, porque tenía que yo armar una obra que me representara y que no traicionara ese lenguaje y que a la vez tuviera una armonía. claro, Entonces, bueno, para mí fue un aprendizaje fantástico y qué fue bueno. una cosa que O vino de sea que afuera. seguís aprendiendo. Sí, todo el tiempo. Aparte, yo lo comparo la parte de lo que es el color y la pintura un poco con la música. Ah, y sí, yo creo que son líneas paralelas, Sí, y ¿no? vos antes no lo nombraste a Kandinsky. Yo lo uso mucho Mm, para mis clases porque sí, Kandinsky tiene un libro que es La espiritualidad sí, en el lo arte. tengo. Bueno, y fíjate ahí Buenísimo. que hace un parangón con respecto a Muy lo que es la filosófico es. música. Sí, por supuesto. Pero
de los libros de Kandinsky ese es el que es más fácil de Sí, sí, entender. sí, sí. Y él hace un parangón muy claro entre lo que son las notas musicales, por ejemplo, te digo esto que es una cosa Sí, sí, pequeña, sí, sí. los agudos y los graves con los Con los altos y los colores. bajos de los colores. Y en realidad es así, porque si vos querés buscar una conjunción que tenga una cierta armonía, podés trabajar con los dos elementos y con los intermedios, pero el que está aprendiendo es bueno que sepa cómo lo maneja, porque le va a servir para crear cosas. Eso es lo que yo trato de hacer con los Es alumnos. fantástico, realmente yo te felicito, tu obra es maravillosa Bueno, y muchas además gracias. me encanta la forma que tenés de transmitir. Sos un docente nato, que no Bueno, es muchas fácil, gracias, no es muchas gracias. fácil, ¿no? Muchas gracias. Bueno, llegamos realmente, el tiempo es muy breve, ya nos vamos a volver a juntar. Ojalá que sí. Este, ha sido enriquecedora esta charla, ha sido maravillosa. Este, todos ustedes contribuyen a que los que están del otro lado de la pantalla se motiven, ¿no es Claro, claro. cierto? Porque hay mucha gente que quiere cumplir un sueño y no se anima, o Sí, esto o el otro. Bueno, nos vamos a despedir, agradecemos muchísimo, ha sido un enorme honor y un gratísimo estar acá con bueno, vos. no, el agradecido soy yo, Elvira. Estoy muy, muy contento de haber venido de esta charla, me gusta mucho. Me gustan las entrevistas que haces porque son charlas muy informales, De amigos. exactamente, y eso te permite poder expresarte libremente. Así que yo te agradezco la invitación, la No. pasé muy bien. Bueno, nos despedimos entonces hasta la próxima. Yo les pido que se sigan comunicando con nosotros y que lo hagan en la página, porque eso, bueno, es un complemento muy interesante, Claro. lo que ustedes puedan opinar. Como decía Jorge, cuando se ve algo, la opinión del otro siempre Sí, te aporta algo, te siempre, aporta siempre. muchísimo, ¿no? Bueno, será hasta la próxima. Adiós, buenas tardes.